Bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México. El día de hoy, como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya y el tema de hoy es un tema magnífico. Vamos a hablar acerca de los trastornos del sueño en los niños, las pesadillas, todas estas evidencias del mal despertar y cómo va generando cambios en la conducta, en la confianza y en la relación con el entorno. Recuerda que, como siempre, cuando necesites opinar o preguntar o generar algún nivel de acompañamiento o de charla, pues escríbenos aquí en nuestros comentarios, en donde siempre estaremos muy al pendiente de todo aquello que tú nos quieras compartir y que mejore evidentemente esta edición de Existeando, en donde siempre hablaremos acerca de la dignidad humana. Como siempre, mil gracias por mandarnos comentarios, porque nos orientan acerca de nuestro trabajo. Algunas personas se han interesado en saber cuál sería el tipo de terapia que puede favorecer más la resolución del conflicto, ejemplo, en el caso de abuso sexual. Por las evidencias, necesitamos hacer cambios en las creencias, como que yo no sirvo, como que me lo merecía, como que no soy alguien lo suficientemente digno para que otros me traten amorosa y cuidadosamente. En ese sentido, la terapia cognitiva conductual nos puede ayudar de una manera muy eficiente y obviamente pasando por una terapia breve, porque las terapias breves, que son 4 o 5 sesiones, lo que van a hacer es llevarnos a darnos cuenta que esto solamente fue un episodio de mi vida, que no necesariamente tengo que vivirme como violentado, actuar como violentado, sentir como violentado. Este fue un evento que ocurrió y lo que voy a hacer es justamente evitar que se convierta en una conducta habitual o en un comportamiento ante otras circunstancias de mi vida. Transformarnos es entendernos y acompañarnos. Habitualmente, cuando ustedes y yo vemos a un niño durmiendo, creemos que tiene un sueño plácido, generoso y que despierta con muchas ganas de jugar, brincar y salir corriendo. Pues les quiero compartir que las alteraciones en los ciclos del sueño se mantienen a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, algunas evidencias científicas nos han mostrado cómo el feto abre ojos, cómo el feto, conforme va aumentando en tamaño y madurez, también hasta que no se acomoda, no entra en sueño y entonces la mamá en las últimas semanas gestacionales, en los últimos meses, tiene que esperar hasta que el feto se acomode. ¿Sí? Esto es porque ya va a entrar en una etapa que se va a generar a través de la madurez propia. Cuando salga del útero va a tener también ciclos que le van a permitir madurar. Pero conforme el niño va creciendo, desde la visión psicoanalítica hay restos diurnos. Ejemplo, vivió la experiencia de un ladrido de un perro, se cayó una maceta y se rompió, el distanciamiento con los cuidadores, particularmente con la madre, y esto le va generando al niño una serie de emociones que se van a reproducir durante los ciclos del sueño, que van a llevarlo a despertar angustiado, llorando y buscando evidentemente los brazos del cuidador. Todos los seres humanos soñamos. El hecho de que yo no lo recuerde no quiere decir que no haya pasado. Sobre todo cuando el sueño es multicolor, nos puede estar hablando de un estado de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha preocupación. Por ejemplo, ahorita que se está viviendo estos fenómenos de la posible erupción del volcán, la inseguridad que esto nos genera, los microsismos que han habido en la Ciudad de México, cambios en la seguridad general del país,
¿Por qué? Porque nos enteramos de secuestros, de feminicidios, de una serie de elementos que nos ponen tensos. Pues en la vida del niño pasa algo similar. Si los adultos estamos tensos, si nos relacionamos con miedo y si además le fomentamos fantasías catastróficas como si no terminas la sopa va a venir un monstruo y te va a comer, tu abuelita te está viendo desde el cielo que eres un niño desobediente y en las noches va a venir un perro y se va a comer las cosas porque tú no te estás portando bien. Esos son factores que más adelante nos van a intranquilizar durante el ciclo del sueño y que se van a detonar en una pesadilla, en una pérdida de confianza y lo peor del caso. En un momento lo que necesito es el apoyo del medio para que me muestre que estoy en un espacio seguro en donde habitualmente el niño se siente en desventaja. Una alteración del sueño es una invasión a la tranquilidad de cualquiera de nosotros. El sueño tiene aspectos básicos para la sobrevivencia, para el metabolismo cerebral y para mantener nuestro equilibrio, nuestra homeostasis. Sin embargo, cuando intervienen factores que generan ansiedad, preocupación, miedo, sobre todo el miedo es un sentimiento infantil. Si ustedes y yo como adultos sentimos miedo, es una reminiscencia a nuestras etapas de la infancia. El miedo siempre nos va a poner en desventaja, nos va a mostrar una realidad alterada, nos va a mostrar un momento en el que ustedes o yo vamos a estar expuestos y vulnerables. En el caso de las pesadillas de los niños, justamente es una pérdida de la confianza o una pérdida de la certeza o una pérdida de la tranquilidad, que puede estar determinada por muchos factores, pero sobre todo por la relación que tenemos con los adultos y la relación que tenemos con el entorno. Si tenemos padres poco adultos, poco maduros, que utilizan elementos de riesgo como asustar al niño, decir que lo van a encerrar en el cuarto, decir que los animales lo van a morder, o que va a venir el coco, o que va a venir el fantasma y que se lo va a llevar, recuerden que el niño no tiene la capacidad de discriminar qué es verdad, qué es fantasía o qué es mentira. Él lo va a vivir como algo posible, como algo factible. Y como el pensamiento mágico está ocupando un lugar sumamente importante en la dinámica relacional, estos eventos para él pueden ser realidad. Y la mamá desafortunadamente cree que a través de estas pesadillas o de estas amenazas o de estas fantasías va a gobernar la conducta del niño. Se siente muy, pero muy satisfecha de decir, desde que yo le dije que en la alacena el coco se lo va a comer si entra, no volvió a entrar a la alacena. El problema es que el niño empieza a desconfiar del medio en donde se encuentra y lo va a detonar en una pesadilla. Como bien lo sabemos, el sueño entonces es un factor regulador, sobre todo en diferentes momentos de la historia personal. El sueño o el dormir bien va a ser un factor que nos permita llenarnos de energía, tomar decisiones y cambiar muchos procesos que son necesarios. Las personas que tenemos alteraciones en los ciclos del sueño o que nos cuesta trabajo descansar varias horas continuas, yo soy uno de ellos, producimos una mayor cantidad de cortisol. El cortisol va a alterar nuestra calidad de sueño y nuestra calidad de vigilia. Vamos a subir de peso, porque siempre hemos asociado el sobrepeso con el trastorno alimentario o con el exceso de carbohidratos o con el exceso de ingesta. Y no necesariamente. El cortisol, que es una hormona del estrés, nos va a poner en desventaja. Pues esto mismo ocurre con los niños. Si el niño no está tranquilo, aumenta de peso, tiene una conducta irritativa, se va a estar peleando constantemente con los demás niños, va a tener una actitud negativa frente a las mascotas, los va a lastimar, los va a encerrar, porque es una forma que tiene de tratar de sacar ese estado de ansiedad y esa alteración dinámica
porque tiende a compensar. Va a ser un niño que va a estar constantemente en movimiento. Y muchas veces cuando lo diagnosticamos con un trastorno por déficit de atención, lo primero que yo pregunto es cómo es la calidad del sueño de su hijo. ¿Se mueve mucho durante la noche? Hay un síndrome que se llama el síndrome de la pierna inquieta y el niño está pateando y los papás dicen, es que se mueve mucho. Hay experiencias en donde han amarrado a los niños para que no muevan la pierna y ¿qué ha ocurrido? Que descargan por otro lado y algunos han tenido incluso convulsiones. Entonces, lo importante es que el sueño es un espacio reparador que nos da energía y nos permite pensar, interactuar y sentir. Cuando tenemos alteraciones en este ciclo, pues la conducta se ve alterada, el metabolismo se ve alterado y la relación con los demás también se ve alterada. Hay una variante que se conoce como terrores nocturnos. Se diferencian de las pesadillas porque las pesadillas pueden aparecer en cualquier momento, sea que el niño ya ha dormido en la mañana, al mediodía o en la noche, puede despertarse angustiado, llorando y hablando de lo que vivió en el sueño. Entonces, habitualmente lo que le decimos es, ya tranquilo, vuélvete a dormir, no pasó nada, mira, observa, todo está en orden. No, lo que necesitamos es contenerlo, relajarlo y decirle, trata de dormirte, yo voy a estar aquí a tu lado. Claro, si el niño ya tiene 9 años hay que negociar diferente. A veces el exceso de ingesta de calorías y todo hace que el estómago, el intestino, el aparato digestivo en general, siga trabajando y entonces esto también impide que entremos en una relajación que nos permita el descanso. Pero los terrores nocturnos tienen que ver con un estado de ansiedad o con un estado de depresión en algunos casos, pero casi siempre es un estado de ansiedad. El niño siente que algo va a ocurrir y siempre es durante la noche. ¿Por qué? Porque no tenemos sol y habitualmente la hormona del crecimiento y la melatonina que nos permite entrar en descanso, se produce nocturnamente ante la ausencia de luz solar. Entonces, por eso, durante la noche, el niño tiene una mayor ansiedad y en algunos casos se ha asociado a niños que han tenido tocamientos durante la noche. Incluso y lamentablemente a veces por parte de uno de los progenitores. Y entonces el niño sabe que a esa hora tiene que estar al pendiente. Recuerden que la principal función que tiene nuestro cerebro es cuidarnos. Y entonces el cerebro nos está despertando para que estemos vigilantes y que no nos vayan a atrapar o no nos vayan a lastimar. Entonces casi siempre está asociado a un trastorno de ansiedad y valdrá la pena que el terapeuta o un psicólogo especialista en niños le ayude a hacer dibujos, a que le pueda poner nombres al fenómeno, a que le pueda poner colores y que él pueda entender qué es lo que está pasando, porque creemos que los sueños son vivencias reales y son el motivo principal de la angustia. Y en realidad el sueño tiene que ver con un metabolismo cerebral en donde intervienen muchos procesos más complejos y que no necesariamente están reflejados por eventos que nos ocurren en la vida diurna. Hay 3 aspectos que las mamás sobre todo califican como positivos. Comer, acábate todo. 2, estate quieto. Y 3, duérmete. Son como los 3 grandes pilares de la relación con los niños. Acábate todo, no estés jugando, come bien. Ya quédate quieto, espérate, deja los pies ahí, pégate acá. No es el momento, ya no estés haciendo ruido, ¿no? Como si la infancia no fuera una etapa de exploración. Pero la otra, duérmete ya. Apaga todo, duérmete ya. No estés dando lata, duérmete. Ya es hora. Deja de jugar. Tápate bien, duerme. Parece ser que entonces dormir es la oportunidad que tenemos de descansar. La mayoría de las mamás
sobre todo con los niños entre el año y los 3 años, quisieran que en la espalda del niño hubiera un botoncito que dijera on-off y les encantaría tenerlo en off durante el día para que las deje hacer cosas. Pero evidentemente, si yo favorezco el sueño durante el día de mi hijo, en la tarde o en la noche el niño va a tener una pila y va a querer subir, bajar y hacer. Y la mamá, duérmete porque es hora de dormir. Entonces lo queremos tener aletargado o dormido durante el día, durante la tarde y durante la noche. ¿Y a qué horas crece? ¿A qué horas vive? ¿A qué horas se relaciona con el entorno? Entonces, el sueño es un factor de recuperación de energía, pero un niño con alteraciones en el ciclo del sueño va a estar irritado, va a tener diferencias con la madre, con el padre, con el cuidador. Y además de esto, no recupera la energía. Esto va a influir en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de control de impulsos, en su capacidad de interacción con el entorno. Un niño que no duerme bien va a tener también dificultades de aprendizaje y va a tener conductas muy intolerantes y agresivas. Por eso el sueño es un factor que regula la conducta infantil y al mismo tiempo permite ganar peso, talla y madurez. Un niño inquieto es un niño con problemas de concentración, con focalización de aprendizajes. En la medida en que mi hijo se armonice y en que yo le tenga paciencia también, por fortuna no se quedarán eternamente chiquitos, vamos a tener una persona madura que pueda hacerse cargo de su vida y tomar decisiones de calidad. Cuando el niño va madurando, una de las fases importantes es el control de esfínteres. ¿Por qué? Porque ya va a avisar y nos vamos a ahorrar mucho en pañales, mucho en estragos que puede hacer el que el niño se orine o defeque sin pedir o sin avisar. La enuresis es muy frecuente, más de lo que ustedes y yo imaginamos, y es la pérdida de una micción en donde el niño no se da cuenta o no informa claramente de que se está orinando en ese minuto. Y esto a veces les ocurre porque están tan entretenidos jugando que cuando menos se dan cuenta ya se orinaron. Pero va a ser frecuente que lo hagan en horarios del sueño. No todos se despiertan y algunos chicos incluso pueden tener 10, 11 o 12 años. Ya nadie los invita a ninguna parte porque se orinan en la cama de la tía, en la cama del amigo, en la cama del primo. Esto en realidad, para algunos urólogos, puede ser un problema mecánico y habría que ver si no tiene infecciones o si no hay un problema en el aparato genitourinario. Pero en muchísimos casos es un trastorno de ansiedad y tiene que ver también con una inmadurez relacional con el entorno que termina metiéndolo en problemas. Incluso hay adultos que cuando están alcoholizados se pueden dormir de tal forma que se orinan en la cama y termina haciendo un estrago. Imagínate una vejiga de adulto que más o menos guarda o colecta 700 mililitros y que los deje allí en calidad de gracias por participar, pues se convierte en un asunto muy delicado en la relación del sujeto con el entorno. Como se pueden dar cuenta, tener un problema de control de esfínteres cuando ya somos adultos es muy complicado, porque no dormimos con un pañal, porque no hay un protector del colchón, porque es una conducta poco frecuente. Sin embargo, cuando esto pasa, trae como consecuencia, primero, mucha ansiedad para la persona, porque no sabe en qué momento le puede pasar. De hecho, hay algunos truquitos, ¿no? Que dicen, métele la mano en agua para que esto le obligue a que vaya y orine antes de dormir, o pon una fuentecita donde haya sonido de agua cayendo para que el chico vaya y orine y luego obviamente apágala porque si no cada rato va a estar yendo. Si ustedes van a un restaurante o están en un parque en donde hay agua cayendo, la necesidad de ir a orinar es más frecuente porque el cerebro asocia esto con la necesidad de vaciar, en este caso, la vejiga. ¿Qué va a pasar entonces? Imaginen las consecuencias sociales para alguien que siendo un adulto puede
tener este tipo de fugas, o para un chico de 9 o 10 u 11 años que lo invitan a una pijamada o que se va a la casa de un primo y de repente ¡puc! Y hay muchos niños que de repente la mamá se levanta y ¡ay, ya tendió la cama! ¡Qué cosa tan linda! Y cuando descienden, él mismo quitó la sábana y trató de limpiarla. Y de repente olemos, o a veces ya la limpian con una toalla. Y cuando nos damos cuenta, el niño está teniendo este grave problema. ¿Qué significa? Hay que llevarlo primero con el pediatra o con el urólogo, ver que no sea una irritación o que haya algo mecánico. Luego, hay que atender la parte de ansiedad. Casi siempre los golpean, los regañan, los agreden, porque lo consideramos una afrenta. Pero en realidad es un momento de mucha angustia, de mucha ansiedad, en donde perdemos la confianza en el entorno, en nosotros y en nuestro bienestar general. Me gustaría mucho que nos quedara muy claro la importancia que tiene la calidad del sueño en la vida del ser humano, pero sobre todo en la infancia, porque estamos en una etapa de crecimiento en todos los sentidos: cerebral, muscular, óseo, relacional. Si el niño no tiene calidad en el sueño, va a tener problemas de aprendizaje, va a tener problemas de conducta, va a tener problemas motores, va a tener problemas de relación con el entorno, porque entonces es muy disperso, se engancha con cosas que no valdría la pena, está peleando, va a una piñata y es un niño agresivo, indeseable. Siempre quiere tener la razón, apaga el pastel de los amigos, quiere ser el primero en la piñata y termina siendo un niño muy caótico. Por eso, observar la calidad del sueño de nuestros hijos es un primer indicador de que hay un riesgo conductual que puede convertirse en un patrón de comportamiento y que puede terminar aislándolo o llevándolo a un incluso bullying, en donde lo vamos a estar agrediendo, y sobre todo si se hacen los pantaloncitos por estar jugando, entonces los mismos compañeros se van a burlar de él, lo van a señalar, y la propia maestra, en lugar de contenerlo y apoyarlo, va a decir: ve y límpiate, y le voy a decir a tu mamá que por estar jugando te orinaste. No, está angustiado, tiene un trastorno de ansiedad y necesita del cobijo amoroso de los adultos que van acompañándolo en su desarrollo como ser humano. Muchos de nosotros tuvimos una infancia muy angustiante. Que no recordemos todo no quiere decir que nos haya ocurrido o no nos haya ocurrido algo doloroso. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos en el entorno que el niño no comprende. Porque hay muchos elementos que pueden ser amenazantes, como dormir con la luz apagada, el movimiento de la sombra de los árboles, el paso de un gato, que el niño no alcanza a dimensionar. Para muchos de nosotros la noche y la oscuridad es un indicador de incertidumbre, de peligro, de riesgo. Y muchos niños y adolescentes han sido tocados durante la noche. O los dejamos en casa de un tío o de unos amigos con toda la confianza del mundo, pero no sabemos realmente quiénes son. Y a veces incluso agresores de estos niños son sus propios progenitores. Entonces el cerebro está activo, está buscando no ser dañado, y esto hace que el organismo se esté constantemente despertando. El sueño es un elemento reparador. Aún cuando ocurran estas pesadillas, estos trastornos de terrores nocturnos, el perder el control de esfínteres y todo durante la noche, la infancia debería caracterizarse por ser una etapa de mucho amor, de mucho acompañamiento, para que crezcamos con fortaleza y una autoestima a prueba de balas. Si no tenemos la paciencia durante la infancia, tendremos a un adolescente inadaptado y a un adulto que está reclamando lo que la sociedad no le dio en su momento. Parte de estar existiendo es encontrar el equilibrio a través de la psicoterapia, a través de la información y a través de una cultura del amor y del acompañamiento.
Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes todos los miércoles hablando de dignidad humana y de estos temas que sin lugar a dudas deberían llevarnos a la reflexión constante, porque el ser humano es también el resultado del medio y del amor en donde creció desde que estaba en el útero hasta que tiene la capacidad de transformar la sociedad a través de grandes actos y de cambios relacionales en una sociedad donde todos y cada uno tenemos el derecho a ser felices. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana.